Sistema estructural dual. El tipo de sistema estructural que debe usarse en un proyecto de construcción depende de las necesidades del edificio, la altura, su capacidad de carga, las especificaciones del suelo y además de los materiales de construcción. Esos factores en conjunto definen el sistema estructural necesario para un edificio. Los sistemas duales se caracterizan por ser un híbrido entre el sistema porticado y el de muros cortantes. Esa definición se realiza porque es un pórtico espacial, resistente a momentos y sin diagonales, conformado por columnas y vigas, combinado por pórticos diagonalizados o rigidizados mediante muros de concreto sólido. En pocas palabras, muros estructurales. Aunque algo por resaltar sobre las diagonales es que si un sistema de pórticos añadimos diagonales o arriestramientos en pórticos perimetral, dicho pórtico pasa a ser un muro estructural independiente, que sean diagonales excéntricas o concéntricas. Dichos muros estructurales generalmente se ubican en zonas centrales, aunque la ubicación más óptima y recomendada para un muro estructural es en la zona perimetral del edificio, específicamente en las fachadas. Los pórticos resistentes a momentos del sistema dual deben ser capaces de resistir mayormente las cargas verticales. El sistema dual constituye una alternativa eficiente en zonas sísmicas. Las fuerzas horizontales son resistidas por la combinación de muros estructuras con el pórtico resistentes a momentos, el cual debe contar con una buena capacidad de disipación de energía. Los dos sistemas deben diseñarse de tal manera que en conjunto sean capaces de resistir la totalidad del cortante sísmico en la base en proporciones a su rigidez relativa, en todos los niveles de la edificación. Cuando hablamos netamente de un sistema dual, por normativa y según unos porcentajes establecidos, debemos tratar con pórticos resistentes a momentos sumados a muros perimetrales. Es decir, que por obligación para que el sistema sea considerado como dual, los pórticos deben ser resistentes a momentos, en comparación con los sistemas estructurales combinados donde es factible el uso de pórticos no resistentes a momentos. Para que un pórtico sea resistente a momentos, los nudos o uniones de elementos estructurales como vigas o columnas, el lugar donde se interceptan o existen un cambio de dirección, dichos nudos deben ser rígidos, no deben contar con ningún tipo de articulados, las uniones deben ser rígidas. En cambio, los sistemas combinados se permiten el uso de nudos o uniones articuladas. Dicho caso es visto mayormente en estructuras como pórticos metálicos, donde se hacen articulaciones en vigas, lo cual añade flexibilidad, pero no es recomendable en estructuras de más de 5 pisos ubicadas en zonas sísmicas altas. Existen casos especiales en los que la planeación al principio permite usar pórticos resistentes a momentos, que luego deben ser evaluados bajo cargas laterales sísmicas. Permite identificar las falencias de rigidez de la estructura. Después se procede a sumar muros estructurales
que garanticen rigidez donde existen esas falencias. Ahora bien, se podría hablar ya que un sistema combinado, no obstante, el sistema dual debe cumplir con los siguientes requisitos. El artículo A, el punto 1, 2, 3 y 4 del sistema dual del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes lo define, mientras que los diferentes sistemas que pueden clasificarse como duales se encuentran en la tabla A3 del guión 4. Las principales características de un sistema dual, adicional a los pórticos resistentes a momentos y muros estructurales. El sistema de pórticos de cualquier edificación dual se debe diseñar para resistir como mínimo el 25% del cortante en la base, en comparación con los muros estructurales que deben garantizar como mínimo el 75% del cortante en la base. Se puede tener un diseño dual, pero si el diseño no garantiza o cumple con los porcentajes o requerimientos mínimos, dicho sistema pasa a ser combinado y no dual. Igualmente, si se cumplieran los porcentajes y requerimientos mínimos, pero a los pórticos resistentes a momentos le añadimos articulaciones en los nudos, el sistema se clasificaría como netamente combinado y no como sistema dual. Debemos destacar que los problemas que suelen presentarse en el sistema porticado con las derivas se pueden controlar en este sistema ubicando muros en la estructura. Es decir, el sistema dual permite la reducción de las derivas o deformaciones de la estructura en base de los desplazamientos que se obtienen entre un nivel y otro. Cuanta más altura o piso tenga la estructura, mayor es su flexibilidad y mayores van a ser las derivas, de manera que también son mayores los daños en elementos estructurales y en elementos no estructurales. Ahora bien, la incorporación de muros uniformiza la forma modal, de manera que se obtiene un comportamiento regular y predecible. Asimismo, disminuyen la torsión evitando la concentración de esfuerzos en elementos perimetrales. Para que el sistema dual funcione de manera óptima frente a un sismo sin presentar torsión, se deben distribuir los elementos rígidos uniformemente, evitando concentrar la rigidez total en un solo punto. Comúnmente se tiende a usar muy pocos muros estructurales en cada sentido, lo cual disminuye costos en el proyecto. Es importante también conocer su incidencia en la ubicación del centro de rigidez de la estructura. En cuanto a los muros, deben ser diseñados con especial atención al detallado, ya que su rigidez atraerá la mayor cantidad de cortante hacia ellos. El sistema dual posee elementos como columnas, vigas y losas de concreto armado. Las losas tienen un comportamiento de diafragma rígido, lo que añade estabilidad a la estructura. El sistema dual posee una resistencia y ductilidad intermedia comparado con el sistema de muros y el sistema de pórticos. Los elementos estructurales verticales deben tener continuidad en la mayoría de los niveles y evitar la reducción de estos o cambios bruscos de reducciones en planta. Este sistema puede ser usado en edificaciones medianas a pequeñas. Sin embargo, su mayor utilidad se da en edificaciones de media a gran altura, pudiendo alcanzar hasta los 50 pisos. Uno de sus grandes beneficios es que en la fachada, además de tener ambientes interiores, puede contar con zonas flexibles para elementos divisorios como tabiques, y la distribución en plantas puede variar en los distintos niveles. Conclusión.
Las soluciones estructurales que se adopten en un proyecto están sujetas a las restricciones que existen con las interacciones de otros aspectos del proyecto, como el arquitectónico, instalaciones sanitarias, entre otros. La adecuada selección del sistema estructural también depende de la altura del edificio, riesgo sísmico que exista en el área, capacidad portante del suelo, entre otros, por lo cual deben evaluarse todos los aspectos y de este modo proceder al diseño más óptimo para el proyecto.